Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Cinema Ya. Como todas las semanas, soy Sebastián Gómez desde Austin, Texas, y me acompaña Pablo desde Montreal, Canadá. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Sebas, ¿qué más? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Por aquí pensando en a ver si hago un recorrido por la ciudad en Nochebuena, porque pueden haber cosas muy interesantes pasando. ¿Y ya has ampliado tu gusto musical? ¿Ya te gustan algunas bandas de metal? Eh, No tan extremo como las de esta película, por lo menos sí hay un gusto variado. Vamos a ver cuando las ponga a mis hijos a ver qué dirán. Excelente, excelente. Esta semana vamos a continuar nuestro tema de nuestras películas del género de festivos alternativos. Estamos muy emocionados realmente porque es una película que ambos, Pablo y yo, habíamos ya visto en años anteriores y nos ha gustado bastante en esa época. Ahora vamos a ver qué vamos a descubrir nuevo después de verla después de tanto tiempo. En especial, pues que en su momento uno nos caía en cuenta que era una película que ocurre en Navidad, en el día de Nochebuena en Madrid, España. La película, para la gente que ya ha adivinado de pronto de qué estamos hablando, es El Día de la Bestia. Es una comedia de terror o comedia de humor negro de 1995, dirigida por el director Alex de la Iglesia y escrita por Jorge Guerrichevarría y Alex de la Iglesia, pues que son realmente frecuentes colaboradores que han trabajado en varias películas juntos y series de televisión. También la película, y hay que decirlo desde el principio, es protagonizada por los excelentes comediantes Alex Angulo, que es un poco menos conocido de pronto, Santiago Segura y Armando de Raza. Y particularmente pues Santiago Segura es uno de los grandes comediantes españoles y pues tiene varias series de películas. Torrente, torrente, Torrente. torrente. Viendo el IMDb de Santiago no había caído en cuenta que ya viene en el Torrente 5. Tiene un montón de series de películas de familias de vacaciones, pero sigue siendo el mismo Torrente. Más flaco, pero sigue siendo el mismo Santiago Se Segura. ha puesto más flaco con los años, es verdad. Bueno, esta película, aparte de lo interesante que es el tema, pues que es el de que toma lugar en la Nochebuena, o la gran mayoría de la película toma lugar en la Nochebuena o en la víspera de Navidad. Es una película que en España es muy reconocida, e incluso en el mundo, pues realmente puso a Alex de la Iglesia en el radar del cine internacional, aunque sigue siendo pues un director muy de género, pues hay cierto reconocimiento detrás de su nombre, pues mente. Ya había hecho una película antes que era de Acción Mutante, pero realmente El Día de la Bestia es la que lo pone en la cima internacional. Y de ahí pues ha hecho ya varias películas en Estados Unidos, ha hecho series de televisión, que en otro episodio le había mencionado a Pablo, el de 30 Monedas, es una serie en HBO que es excelente, Sí, te lo has con comentado. muy buenos actores, Habíamos y hablado ahora tiene una nueva también en Netflix de 1992, sí, habíamos hablado de La Comunidad, del Crimen Perfecto, Comunidad. El Bar, por ejemplo. Acción Mutante, bueno, ya la mencionaste que fue la primera. Por Sí, cierto, no sabía que el productor de varias de sus películas había sido el mismísimo Almodóvar. Almodóvar, Sí, es un sí, dato él curioso. fue el que le dio su inicio realmente a Alex de la Iglesia, la oportunidad de que experimentara con ese tipo de cine que se caracteriza él por, en especial pues que es un cine de, todas las películas yo creo que pueden decirlo, no son de humor negro, ¿cierto? Algunas en ciencia ficción, algunas en fantasía, pero siempre todas son de humor negro, pues por lo menos las que conocemos. No es fácil vérselas todas, la verdad. No es fácil encontrar la distribuidora, poner por lo menos aquí en Estados Unidos y en Norteamérica. Cada vez que hay una película de Alex de la Iglesia, yo sé que Pablo y yo tratamos siempre de ubicarla, pues en este momento estoy tratando de buscarla, creo que no estoy seguro si fue la última, es El Cuarto Pasajero, se ve bastante interesante. Bueno, esta película, El Día de la Bestia, ganó 6 premios Goya, que es como el equivalente a los premios de la Academia, a los Oscar en España, incluyendo el mejor director, y fue nominada a 14 categorías, ¿cierto? También fue reconocida en Sitges, pues que es otro festival de fantasía muy reconocido a nivel mundial. Y realmente es una película de esas pocas que el público y los críticos la admiraron
en igual forma, ¿cierto? Creo que lo vamos a mencionar ahora. Cuando uno está viendo esta película, uno sabe que está viendo algo especial. He tenido la oportunidad de verla 2 veces después de que la propuse y la verdad cada vez encuentro cosas más fascinantes y la energía que tiene es especial. Vamos entonces, Una vamos a ver la sinopsis. sinopsis, vamos al trailer y de hecho vamos a hablar porque hay mucho para hablar. Entonces, Excelente. el sinopsis según IMDb, aunque le hice algunas modificaciones, decidido cometer tantos pecados como sea posible para evitar el lanzamiento de la bestia, el anticristo, un sacerdote católico se une a un aficionado del black metal y a un presentador de televisión italiano de lo oculto. Ahora debe convertirse en un pecador implacable. ¿Hay todavía esperanza? Excelente, me encanta esa sinopsis. Y es bastante detallada y mencionas todo lo que nos gusta de la película, básicamente. Voy a poner entonces el tráiler y entonces empezamos a hablar. Padre, quiero confesarme. Dime lo que has hecho, hijo. Nada, padre. No he pecado, pero voy a pecar. Voy a hacer todo el mal que pueda. José María, tengo una misión. ¿Sabes invocar al demonio? Tengo que acostumbrarme a hacer el mal. ¡Pero Dios mío, qué he hecho! ¡Está loco! Necesito que me ayude a contactar con el demonio. ¿Qué? Tengo que vender mi alma al diablo. Aprovecho cualquier oportunidad para hacer el mal. El demonio confiará en mí. Un día concreto del calendario. El día de la bestia. Si no lo impedimos, esta noche nacerá el anticristo. Entiende ahora por qué tenía prisa. Y no puedo hacerlo solo, necesito su ayuda. Nos queda poco tiempo. Nuestro enemigo es poderoso. Acabará con nosotros al menor descuido. ¿Qué es lo que quiere? Una señal. Necesito una señal. Gracias a la tecnología podemos ver el tráiler en vivo. Excelente, la verdad no, pero es un tráiler nuevo, obvio, porque es el aniversario, es como una... Sí, el relanzamiento en 4K de la película en el 2021, creo que fue. Sí, entonces le hicieron el pulimiento de la película y lo relanzaron en el 2021. Bueno, hay muchas cosas interesantes para hablar, pues yo tengo algunas notas aquí en nuestro Trello, pues para comentar. Quiero resaltar un par de cositas. Ya habíamos hablado un poquito con los actores, entonces de pronto se lo voy a dejar más para el final, pero quiero descartar principalmente el guión. Es excelente, o sea, es impresionante cómo van sembrando cosas que después si uno pone atención a la película, va sembrando cosas que después se pagan mucho más adelante a veces, o a veces a los 5 minutos, pues casi inmediatamente. Entonces, de verdad que cositas como eh, el otro día me dijo que vio a la Virgen. Y resulta, y eso hace que el cura conecte con cosas así. Y por ejemplo, en las primeras dos frases prácticamente son las que vienen uno en el tráiler cuando están los dos curas hablando, que es, Padre, quiero confesarme, ¿que has pecado? No, voy a pecar, pero voy a pecar mucho. Y realmente ese es todo el tema de la película. Todo Ahí, eso se va sembrando en el guión de una forma maravillosa. exacto, y en el tema de la historia, del guión, a mí me encantan mucho las historias paralelas que hay, eh, porque está digamos, como esta aventura o digamos, como misión que tiene el cura de salvar al mundo de la bestia, pero la cantidad como de historias paralelas que confluyen para soportar como esa historia principal. Por ejemplo, lo de los skinheads, los de Limpia Madrid. Limpia Madrid, sí, lo No tengo. existiera esa historia paralela, no habría como toda esa serie de eventos adicionales que partizan por un lado para el cura, que el fin del mundo se aproxima y sobre todo el desenlace. Si no, no hubiera ocurrido eso. Entonces, hay una cantidad de cosas que van en paralelo que hacen a la historia muy, muy, muy sólida. Es excelente, un excelente guión. Y tengo que decirlo, esta es una película de 1995, como mencioné ahora. Vamos a hacer spoilers desde el principio, o sea, qué pena si alguien no la ha visto, se la recomendamos, no importa que vean los spoilers, una vez la vean van a poder conectar todas las piezas.
Hablando de los del Limpia Madrid, por ejemplo, una de las escenas más impresionantes ahí, me gusta mucho cuando hacen como ese tipo de recorridos, las caminadas, las caminatas. Entonces pasa la escena de los curas cuando le cae la cruz al cura, que es el mejor inicio también de que la bestia está siempre, pues el Satanás siempre está viendo todo lo que está pasando y le va a poner trampas al padre durante todo este recorrido. La película realmente empieza cuando llega el padre a Madrid y se baja de la puerta de Europa y empieza a caminar por Madrid. Y es un Madrid como apocalíptico y es Como realmente sí, todo es como en decadencia. en decadencia. Es incluso, sí, es sorprendente porque Madrid no, pues yo estaba en Madrid y realmente nunca lo vi tan decadente. Pero en esta película particularmente como que sobresale en todo lo peor de Madrid. Y sí, o sea, prostitutas en todos lados, el tema de los metaleros violentos, el tema de Limpia Madrid, Es mendigos, es ujú. increíble. O sea, realmente como casi apocalíptico el día que escoge él visitar Madrid. Y hay elementos que no vamos, pues, o sea, muchas cosas que se siembran durante la película aparecen en esa caminata. O sea, eso por ejemplo, me parece súper interesante. El hecho de que coge la maleta es lo que le da a la final unas pastillas para dormir. En la televisión ve a Canva por primera vez, al profesor Canva por primera vez. Parece realmente, no sé si lo notaste en esta ocasión, pues yo lo noté en la segunda vez que la vi esta semana. ¿Dónde van a ser el niño? Es donde empieza la película, el recorrido de Madrid. Y literalmente la familia que tiene y la cabra aparece en la primera escena cuando él se baja Exacto, sí, del sí. bus y yo, ¡guau! Sí, Blow también me di my cuenta de mind. eso una de las siguientes veces que la vi, porque la hizo tantas veces, Sebas. Sí, Me di cuenta de eso. Es un pequeño como detalle, como Easter egg. sí. No, realmente es sí, como un detalle que agrega Alex de la Iglesia para... Donde empieza la visita a Madrid es donde termina, literalmente. O Exacto. sea, y lo primero que estaba buscando fue realmente con los que se cruzó la primera vez, literal. O sea, es increíble. O sea, o sea, es un guión supremamente bien escrito y supremamente bien planeado que esta vez me desgastó mucho por todo ese tipo de elementos. Parte del guión, que estoy completamente de acuerdo. La otra cosa que a mí me impresionó mucho de toda la película en general es lo profesional, lo bien hecha que es la película para ser la segunda película de Alex de la Iglesia. Mm, Creo que tenía algunas anteriores tal vez, pero la primera que tuvo fue Acción Mutante, que es una de mis favoritas, es una comedia inclusive mucho más oscura, pero se nota que que hubiéramos podido haber visto en la lucha de clases. efectivamente, aunque parece como tal vez lucha de disabilidad, como de fallas físicas o de algo así, Sí, pero la gente linda es la que están en control del planeta y y los mutantes son los pobres. para un siguiente ciclo del podcast. Pero es realmente eso, como el salto cualitativo que hay entre las dos películas, porque Acción Mutante es mucho más amateur en todo su feel, en las actuaciones tal vez. La debería volver a ver porque hace mucho que no la veo. Pero mi recuerdo es eso, que era más como una broma, como algo que estaba lanzando un poco como indie. Esa película contra el Día de la Bestia es mucho más sofisticada. Como vos decís, es una película con una historia extremadamente sólida, con muchas cosas que confluyen y es un salto cualitativo el que dio Alex de la Iglesia con esta película. Sí, no. Y la otra cosa que quería rescatar de la producción como tal es, aparte del guión, en general, la ambientación, o sea, y la producción de sonido, pues los dos realmente hacen que la película se sienta en otro nivel. No te va a negar que volviéndola a ver, uno siente de verdad la calidad de la ambientación. Escoge muy buenos sitios, la producción, donde lo hacen. Algunos de las principales escenas ocurren en stage, pues no son reales, pues no son en sitio, pero parecen reales. Entonces, la verdad, es admirable el trabajo de producción en esta película, pues, y de ambientación. Y esas son pues como las dos primeras que quería rescatar, pues, ¿cierto? La inteligencia en el guión, la producción y la ambientación me parece, de verdad, ese sentimiento de Madrid apocalíptico es impresionante desde el principio. Y las actuaciones pues realmente son también fenomenales. Entonces, no sé,
si quieres hablar un poquitico de alguno de esos tres temas en particular o tienes otro para agregar, por ejemplo, de lo que te haya gustado. Hay algo, bueno, es que, spoiler alert, digamos, creo, en nuestra percepción de la película, a los dos nos encanta. Sí, Entonces, realmente mi ejercicio mental para este podcast, para este episodio, fue pensar qué tal vez no me gustaba, qué podía yo criticar de esta película, porque si no, nos pasaríamos todo el tiempo alabándola y está muy bien. Pero sería bueno como de pensar, tal vez, qué podría haber sido diferente y, o de lo que estuvo, qué tal, que no fue como lo mejor. Estuve leyendo que la película fue una coproducción con Italia, es una coproducción italiana, española e italiana. Y sí, por creo que eso, él pudo recolectar cierta plata, sí, pero al final no le dio, no fue suficiente para lo que él necesitaba, entonces le tocó ir a exacto. buscar. Porque siempre en mi cabeza estuvo el porqué de esos dos actores italianos. Me parecen como un poco extranjeros en toda la historia, porque es una historia muy española. El cura vasco que va al centro, a la capital de España, que se encuentra con ese submundo de Madrid que vos describías al principio, Sebas, y de repente como estos personajes un poco más, no sé, como ajenos. El medium italiano y la novia, que es María Gracia Cuchinota, que me parece como que fueron un poco, siempre que se me quedó en la cabeza, ¿por qué están acá? Y estaba pensando lo de las actuaciones y, para serte muy honesto, la de Armando Razza o de Raza, Sí, el el profesor medium, Caban. Caban, es tal vez la única que critico un poco, que me parece un poco como over the top. Y tal vez es porque, bueno, él es italiano, él no habla español, no habla castellano, entonces tal vez hay como algunas cosas en su forma de hablar, en su forma de actuar, que se sienten un poco más artificiales comparado con lo natural que fluye de Alex Angulo, que es el cura, y de Santiago Segura, que es todo perfecto y muy fluido y muy perfectamente Alex de la Iglesia. No sé si tal vez sea eso la única cosa de la película que podría no ser como una fortaleza, como algo, como un punto fuerte, tal vez un poco su debilidad, pero realmente no es algo que dañe la historia o que dañe Sí. lo que la disfrutamos. Sí, particularmente Caban es como una caricatura es medio caricaturesco. ¿Cómo es que José María y que se Santiago Santiago Segura. Segura y Ángel Berriatu, que es Alex Angulo, son lo suficientemente como caricaturescos, pero también centrados en la realidad, que uno Sí, no se siente. Ellos dos, incluso, porque yo, ellos no yo son, he conocido metaleros así, de ese estilo. no son caricaturas, o sea, fue algo que puse en mis notas. Es una película que sabe que no es una película serio, no se lo toma en serio, pero no es una caricatura. Es En una ningún momento. caricatura. Ellos están en el mundo, ellos viven ahí. Excepto por el profesor Caban y la novia. Esa secuencia en el apartamento es un poco tirando más hacia la caricatura. Todo lo demás, lo que vos decís, Santiago Segura, José María, hay gente así. Sí, y a pesar de que al principio, pues la primera parte del principio de la parte del apartamento que mencionas, pues cuando capturan a la novia y capturan al profesor, sí, trata de ser más como slapstick, Como Sam Raimi, una cosa así, como slapstick. sí, O como de que Evil Dead tratando o algo de, así. de hacerlo gracioso, la Ajá. persecución por Por la sangre de la Virgen y demás. Uf. sí. Pero por ejemplo, ahorita estaba pensando en cómo termina esa escena, supremamente efectiva, pues cuando ya hacen el llamado a Satanás y aparece primero la cucaracha y todos dicen, oh, miren, la cucaracha No no el cruzó el prestigio, pentagrama al grama exacto. y aparece la cabra, se para en dos patas y dice, ok, no era la cucaracha del diablo, era la cabra que sale de la nada en el apartamento ese, ¿de dónde sale? Obviamente, spoiler alert, el personaje de Santiago Segura José María había mezclado Alucinógenos, alucinógenos en lo que habían bebido como el sacrificio, como el líquido de la sangre. Entonces, la eh, sangre de la Virgen. siempre hay como una incógnita de cuánto es realmente lo que está pasando en realidad, de cuánto se están imaginando, por un lado, por esa creencia o esa conclusión del cura al principio y todo lo que está pasando luego con lo que hace José María. Uno puede escoger si creer 100% lo que el cura está diciendo, que es un catedrático que ha estudiado 25 años el Apocalipsis de San Juan
y llegó a la conclusión que ese día, esa noche, el 24 de diciembre en la noche o cuando pasa el 25 de diciembre de la Navidad, pues el día de Navidad van a ser el anticristo, porque precisamente Satanás quiere copiar el, el modelo de nacimiento de Cristo hace 2000 años. Entonces el cura está completamente convencido de que ese día van a ser pues Cristo realmente, y que porque son los 2000 años después, y que va a duplicar, pero en una forma de, pues como todo lo opuesto, ¿cierto? El Sí, sí. del nacimiento de Cristo, ¿cierto? Entonces van a ser no va a ser en un lugar oculto, escondido, sino que va a ser un lugar muy visible. No va a ser, eh, ¿qué más era? Decía pues, varias cosas, ¿cierto? O sea, que iba a ser exactamente todo lo contrario a lo que él, pero replicando como todas las cosas. Y de ahí es donde al final van conectando como las piezas. Y si uno quiere creer, pues que realmente lo que pasa en la película es lo que pasa, si toma la interpretación literal de la película, uno puede poner todas esas cositas, todas esas semillas que van sembrando en la historia, y a la final lo conecta pues con lo que pasa al final. Pues, literalmente hay una lucha con una, aparición del demonio, Difícil. pues, y es una lucha pues a muerte literalmente, y spoiler alert, pues que mencionamos, logran, pues no ellos directamente, sino que matan al, eh, al nacimiento que va a representar el anticristo supuestamente. Sí, Y que ellos creen que lo mataron, pero pues la familia no se sabe si itinerante es simplemente... que vive en la calle, tal vez gitanos, no sé, que están al principio. Y realmente ni siquiera son ellos los que lo matan, o sea, los limpia Madrid son los que Exacto. simplemente terminan haciendo causando la muerte. Sebas, y volviendo como lo del punto, tal vez que titico un poco, que haciendo como un poco como un esfuerzo por buscarle no sé, Lo negativo, sí. sí, lo negativo a esto. El final, no tanto ese final, esa última secuencia, sino realmente como la película termina, cuando ya están en el parque, el Sí, retiro, cuando están Álvaro Angulo, perdón, Alex Angulo y Armando Raza, el profesor Cabán. La verdad, todo el tiempo en mi cabeza, desde un principio, o sea, yo quería que el final hubieran sido Alex Angulo y Santiago Segura. Yo siempre quise que sobreviviera el metalero. Me hubiera parecido que hubiera sido mucho más interesante, que hubieran quedado como esos dos intentando rehacer su vida. Y no sé, tal vez tiene que ver lo de la coproducción italiana, no sé, es como y especulación que tal vez tenía que sobrevivir el actor italiano. incluso, la verdad, no me hubiera importado que Santiago Segura sea el que termina muerto, pues como en esta película, pues José María. La verdad, sobró esa escena, pues me parece que sobró. Fue como introducir un último chiste de que el profesor Caban puede ser cualquiera, básicamente, porque lo ven, y que estos dos quedan como viviendo como mendigos en la calle, a pesar de que salvaron al mundo, pues, pero pues eso hubiera sobrado, Pero pues eso es un toque, eso es el toque que siempre da Alex de la Iglesia en sus películas. Estoy pensando rápidamente, por ejemplo, en El crimen perfecto. Claro, tienes que ver, Sebas. La escena final es lo mismo, es como una escena adicional que realmente no le añade a la película y es como eso para los dos personajes que sobreviven a todo al final, que se quedan como hablando y hacen algunas bromas ahí como tontas y ya, y la película empieza a hacer como su pan out y empieza pues como a salir. Es tal vez la forma como le gusta a él cerrar las películas, pero en esta como tal, si iba a hacerlo, debería haber sido el personaje de José María, porque veo claramente cómo podría enlazarse esto en algún momento con Torrente, es decir, que José María se rehabilita en su vida y se vuelve policía. no, pero el tipo de policía que se vuelve en Torrente no sería un buen policía, Es un policía de extrema derecha, es todo lo opuesto o lo opuesto, a lo que es el metalero, por eso corrupto, se rehabilita bueno, entre comillas. una de las recomendaciones al final es los que quieran ver un poquitico más de Santiago Segura. De verdad que la serie de Torrente es muy graciosa. Es muy caricatura, pues pero vale la pena vérsela porque tiene unos extremos muy interesantes. Bueno, hablando de todas formas de lo que la película representa, hay que admitirlo, a veces no es fácil recomendarla, porque hay que ser un poco maduro de pronto
para reconocer los temas y que es el humor negro realmente es anticlimático, pues prácticamente muchas de las cosas que pasan son anticlimáticas, o sea, están sembrando hacia algo que uno asume que va a pasar y cuando menos piensas pasa todo lo contrario o es de una forma muy extrema, muy sangrienta, muy violenta. Pero realmente vale la pena. Si la persona que quiera verla puede ver como aguantar esas escenas sangrientas, vale la pena pues verla. En especial que si ponen atención van a descubrir, o sea, realmente tengo ejemplos de cosas que se siembran y que luego se cosechan al final. Por ejemplo, la forma en la que la mamá de José María describe cómo recibiría a alguien un asesino que se intentara colar a la pensión, es exactamente lo que hace cuando el cura intenta recoger la sangre de una virgen. El tema del abuelo es algo que pasa y uno no sabe por qué está pasando, pero uno no deja de pensar en el abuelo de José María. Y pero el abuelo de José María no hay una historia adicional. Me he quedado No, pensando qué es lo que contribuye, pero no, ¿cierto? es mostrar que a José María sí le importa a alguien, ¿cierto? O sea, Sí, creo que es más es como el gato para José María, básicamente. Cuando se muere la mamá, él no está preocupado por la mamá, está preocupado por el abuelo, tengo que ir a rescatar a mi abuelo. Que es interesante porque pues realmente uno ve a José María como alguien que no le preocupa nada en el mundo, es metalero extremo, que solamente quiere divertirse y tomar drogas, pero hay algo que hace que conecte con el cura y la forma en que interactúan los dos es de verdad desde el principio, oh, duro, duro cuando menciona como, tú eres satánico, sí, te caravanché. ¿Qué tiene que ver con el chelo? Pero no importa, sigan, no importa, es maravilloso, que era el chiste y seguía, y seguía, y seguía. Del tema de Navidad, como de todos modos, Navidad se celebra un poco distinto en España, de pronto para poner en contexto a los oyentes, es que realmente es un poco distinto, realmente los regalos los dan los Reyes Magos en el 6 de diciembre, esa es la costumbre, en entonces enero, realmente ¿no? el 25 de diciembre, ¿cómo? De Sí, o enero, sea, perdón, en sí, enero, el 6 de enero, el fin de semana de Reyes. exacto, el Día de Reyes es cuando realmente entregan los regalos o le entregan carbones a los niños que son malos. Y entonces el 25 de diciembre realmente no es tan celebrado que uno ve lo que uno está acostumbrado, por ejemplo, en Estados Unidos o en Colombia, puede ser. Pero es interesante porque de todas formas es muy importante porque como es el día del nacimiento de Cristo, entonces el día de la bestia es el día que la bestia escogió para que el anticristo nazca. Entonces, sí es de festividades, pero no es de festividades, es cierto. Ese estaba como que en mi tema de que, por ejemplo, ahora que podemos empezar a discutir cómo la vemos comparada con las otras Sí, que hemos visto hasta ahora, que ha sido, les recuerdo a los oyentes, ha sido Black Christmas de 1974. es Satan's Little Helper del 2004. En su momento, la semana pasada, escogimos, pues dijimos, Black Christmas va a ser como la primera, Satan's Little Helper la segunda, y bueno, ahora el Día de la Bestia, no sé qué opinas, Pablo, es decir, que logra destronar a Black Christmas como película de 100%, festividades, 100%, o 100% por mi lado, 100%. pues, Cuando, pues mejor película, ¿no? cuando escogimos esta película sabíamos muy claramente que íbamos a escoger algo que nos encanta, pero y objetivos con este género de los festivos alternativos. La película, aparte de que es una comedia negra excelente, con esa historia muy sólida y con estos múltiples personajes que se van encontrando y demás, sí le da ese spin, como esa vuelta extraña al concepto de la Navidad. Como estás describiendo al principio del podcast, Sebas, todo lo que el cura está describiendo, la venida del anticristo, es como lo opuesto a lo que es la Navidad. Entonces sí es un festivo alternativo desde un punto de vista mucho más oscuro. Y tal vez es más efectiva en ese sentido que lo que fue Black Christmas en utilizar la festividad de Navidad. Porque Black Christmas fue una película muy buena, con un desenlace que nos encantó, con esa inquietud de qué sucede al final con la protagonista y demás. Si vamos realmente a la definición del género y cómo queríamos nosotros evaluar las películas a partir de cómo utilizaban un festivo tradicional y le daban como esa vuelta, como ese spin, el Día de la Bestia, número 1.
Sí, la verdad es difícil destronar y es más como en ese sentido de la Navidad original, pues el nacimiento de Cristo, como esa idea original. Sí, definitivamente el Día de la Bestia iría para el top. Es difícil encontrar una razón para no ponerla en el top, pues en especial cuando nos gusta tanto y cuando sabemos que es realmente de una muy buena calidad. Y en otros podcasts lo hemos mencionado, pues porque hemos visto otras películas de España y otras películas Cuando hablamos de de la Argentina. plataforma, hablamos un poco del director de la plataforma, no recuerdo su nombre, y hablamos que también era vasco, como Alex de la Iglesia, que probablemente había algún tipo de, no De sé, influencia. de influencia, esa es la palabra, gracias. Sí, Influencia. hay un documental, solamente pude ver el tráiler, no lo encontré en línea, Herederos de la Bestia, un documental específicamente en los que entrevistan a otros directores españoles, e incluso también mencionaba yo que se notaba que una de la segunda película que vimos, el de Cuando se dice la maldad, se ve mucho la influencia de que intentan incluir como ese humor negro en la película, en las películas, y uno ve que después de las películas del Día de la Bestia, cuando son esas películas de terror o películas intentan incluir mucho el humor negro, pues cierto, incluso el Torrente que mencionábamos, tiene mucho del estilo de humor del Alex de la Iglesia, entonces es realmente muy influyente, más influyente que diría yo, pues por lo menos en ese género que Amenábar o Almodóvar o que otros directores. Amenábar es muchísimo más serio, Sí, exacto. Sí. infinitamente mucho más serio sí, como historias de terror. Alex de la Iglesia le da a todo esto un aspecto mucho más interesante, la verdad. Y por eso digo que es más influyente, porque es lo que uno normalmente ve como más en las películas que vienen después de la época, ¿cierto? Sí. A pesar pues, de que Amenábar pues, es excelente también, y Almodóvar, Y pues por obviamente pues, en ejemplo, sus Jaume películas de Balaguer, drama y eso. el catalán que hizo, por ejemplo, Arrec, es también muy bueno. Sebas, una trivia que encontré mientras me preparaba para el podcast, y lo hablamos al principio, que Almodóvar había sido el productor de varias de las películas de Alex de la Iglesia, excepto esta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no? No, porque, Porque no quería asociarse con una película que tuviera connotaciones satánicas. ¿Cómo te parece? bueno, está bien. Y años después, Almodóvar, tampoco lo sabía yo, fue el productor de una película que se llama El Espinazo del Diablo. La de Guillermo del Toro. Bueno, Efectivamente, entonces, bueno, se ve que superó cambió superó su trauma su trauma, sí, en fin, o sus inhibiciones con el tema del diablo. exacto, sí. Bueno, aunque en el Espinazo del Diablo es más relacionado con fantasmas y eso, pues, pero es interesante. También es una buena película, ahora que lo recuerdo, creo que fue una buena película. Normalmente cuando, un poquitico, un sidebar aquí, un poquitico, normalmente yo cuando pienso en directores de orígenes hispánicos, dentro de mis favoritos siempre está Alex de la Iglesia, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, ¿cierto? Alejandro Amenábar, ¿no? Amenábar no lo tienes en la lista. Amenábar, sí, sí, pero no sé, siempre son como esos tres, no sé por qué no, o sea, sí, Amenábar es muy bueno, pero no sé, la verdad, no sé por qué siempre aquí estoy viendo en este momento las películas de Amenábar Tesis, por ejemplo, y Tesis Tesis es espectacular. es una de las películas, digamos, como fundamentales de la historia del cine de terror en español. Sí, incluso y aquí está viendo 96, ¿cierto? Exactamente un año Con después Ania, el Día de la Bestia, sí. Sí. exacto. Sí, no sé, pero igual sí, prefiero a Alex de la Iglesia, obviamente, y a Guillermo del Toro. Pues obviamente no estoy diciendo que sean en el mismo género, porque pues de todas formas, por eso aclaro que son hispánicos, ¿cierto? De Sí, origen hispánico. Pues, perdón, que sí, Cuarón es mexicano, Guillermo del Toro también es mexicano, Amenábar es chileno. es chileno y español, creo que tiene doble nacionalidad. Ah, sí, Chilean Spanish Film Director, sí. Pero, pero Guillermo del Toro, pues en ese tema del mundo de fantasía, pues me parece que también tiene muchas cosas muy interesantes, pero nadie logra coger el humor de Alex de la No, Iglesia. Entonces, hacia allá creo era que lo que iba. Alex Davis está en otro nivel, Sí, exacto, otro nivel muy diferente. es difícil y lo han intentado copiar. O sea, es que uno ve muchas películas que intentan copiar ese humor, pero no lo logran, no No lo lo logran logran, realmente. no lo logran. Tal vez lo más cercano
Es un poco lo que hizo George Romero en Estados Unidos con todas las películas pues, de zombies, de Night of the Living Dead. Bueno, no la original, no la de finales de los 60 porque esa era bastante seria, pero Day of the Dead, por ejemplo, la segunda, cuando están en el mall, por ejemplo, todo, que es una crítica como a la sociedad de consumo y demás, ahí hay mucho de humor negro. Estoy muy Sí, seguro que para Alex de la Iglesia, Romero es una influencia, porque es lo mismo, hace películas de comedia negra que no se toman en serio, pero que no son una caricatura. En ningún momento son una caricatura. Y hay sí. mucha influencia ahí, estoy seguro, Sebas. Sí, y también pues si uno va un poco más atrás, pues Sam Raimi con sus películas de Evil Dead, particularmente pues la 2 y la 3 pues la de Uf, Army of pero Darkness. eso no, obviamente mucho más del lado de caricatura. Sí, sí, pero es humor negro pues y realmente pues la caricatura es más como la actuación pues del actor, el Bruce Campbell, en ese sentido pues, pero es como lo más así como horror, humor negro que uno puede ir atrás, ¿cierto? Pero igual me parece pues que Alex de la Iglesia es mucho más inteligente, pues realmente lo que mencionamos, el comentario, bueno, es algo que no me hablaba, el comentario social que es durante todo el transcurso de la película, por lo que hablábamos, ¿cierto? Es una visión apocalíptica de Madrid, pero hay un comentario social latente desde el principio a fin, ¿cierto? De que eh, el día de Navidad salen, ¿cómo se las prostitutas, los limpiadores étnicos, estos pues que son de Limpia Madrid, la policía golpeando también a los inmigrantes, o sea, Todo lo lo peor del... muestra en los primeros 5 minutos durante los títulos, pues. Y, y sí, es increíble, o sea, es increíble uno ver un Madrid tan oscuro, tan deprimente. Bueno, yo creo que podemos prácticamente ya aquí darle fin. No sé si tienes un último comentario, una última recomendación. No, tal vez una recomendación para nosotros y que estoy seguro que podría ser interesante para nuestros oyentes es tal vez considerar el próximo año, el 2025, Sebas, hacer un ciclo de un género de las mejores películas de directores en español. Y hacer de pronto como una competencia, decir, por ejemplo, yo nomino una o nominas una del director que más te guste y vemos cuál es la mejor. Lo podemos tener ahí como el remojo para el próximo año. No, me parece que está bien. Ese es un género que me gustaría explorar. Realmente hay mucho para escoger, no te van a Hay negar mucho para que. escoger. Bueno, y hay que ver si, ok, queremos ver solo las películas que hicieron en español o las películas que hicieron en inglés, que también están como. Yo diría que nos por- quedamos en español para ver cómo nos va Sí, primero. bueno, en ese sentido ahí sí hay que, hay que ser un poquitico más picky, porque bueno, hablando de Alex, perdón, de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, las mejores películas que hicieron son en inglés, Bueno, pues en mi opinión. sí, sí, sí. No, lo podemos discutir, Seba. Sí, pero tiene también, o sea, hay otros directores latinoamericanos muy buenos. Pues hay un director argentino que hizo una película en Colombia que yo la considero una de las mejores películas pues una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es La Estrategia del Caracol. Ahora, Varias veces sí, la he me pega. visto y también he encontrado cosas maravillosas en esa película y me gustaría algún día explorarla, pues porque, por ejemplo, esa también es de lucha de clases, también la considero en el tema de lucha de clases. Interesante. Y a pesar de que es por un director argentino, pues el tema social en Colombia, pues es particularmente latente, pues en esa película. Conclusión hoy en este episodio, Día de la Bestia número 1, vamos a mantener a Black Christmas como la número 2, a Satan's Little Helper como la tercera. Para el próximo episodio, para la próxima semana, voy a nominar una película que se llama Midsommar. Esto es una película del director Ari Aster que se filmó en el 2019. Aster es un director que ya ha saltado pues a la fama, que ha hecho muchas cosas muy interesantes. Antes de esta película de Midsommar había hecho una que también me encanta, que se llama Hereditary, que es como hereditario, que es una cosa impresionante. Y bueno, y Midsommar creo que clasifica en este tema, en este género de los festivos alternativos, porque trata sobre un festival del solsticio de verano en Europa del Norte, en Suecia. Y bueno, no vamos a hablar por ahora de eso, pero trata sobre eso y es el tema de nuestro próximo podcast. Perfecto. Es una película que siempre he querido ver, la verdad. Me he parado un poquitico en animarme Te a va a ver gustar, porque sé que es un poquitico te sé va a que gustar, tiene un poquitico de gore, pero he te va a escuchado gustar. que tiene, pero siempre me ha llamado la atención, pues, y particularmente, pues, los actores dicen que son muy buenos y
Y la actriz me gusta mucho, ¿cómo es que se llama la actriz principal? Florence Pugh. Florence Pugh, sí. Entonces, bueno, excelente opción. Estoy muy interesado en verla. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Queremos agradecerles su tiempo. Por favor, si tienen comentarios o sugerencias de géneros que quieran que exploremos en el podcast, pueden escribirnos a cinemayam.podcast@gmail.com. También pueden dejarnos sus comentarios en su plataforma de podcast favorita y por favor les pedimos que compartan el podcast. Esa es la forma en la que otros oyentes pueden descubrirlo. Entonces, les agradecemos su tiempo. Gracias a todos, gracias Sebas por nominar el Día de la Bestia, me encantó la conversación y sí, y gracias a nuestros oyentes y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima y sigan viendo películas. Hasta luego.